Hola, muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan a este espacio de la Cátedra Sarastica de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. La tarde de hoy proponemos un encuentro muy especial. Especial no solamente por la compañía tan lujosa que tenemos, sino porque queremos desandar el tiempo, transitar por las calles josefinas del siglo XIX y principios del siglo XX, e incluso remontarnos un poco atrás. Sí, queremos hacer un recorrido que nos permita visitar tres acontecimientos donde el teatro, ya sea como edificio, como actividad cultural o comercial, ha tenido cierto protagonismo. Visitaremos los antecedentes del Teatro Mora, Teatro Municipal, y un acontecimiento que involucra a los filibusteros. Visitaremos el Teatro Variedades, justo en torno al acontecimiento que se diera por el atentado del general Maceo en 1894. Y atravesaremos también lo escabroso de la moral costarricense a inicios del siglo XX, cuando conoceremos los verdaderos motivos que existieron para la construcción del teatro moderno. Es precisamente por eso que nos hemos reunido un grupo de especialistas que nos permiten visitar estos momentos desde una mirada que abarque el teatro y la sociedad costarricense. Pero sin más preámbulos, voy a presentar a nuestras y a nuestros invitados. Con nosotros hoy está la máster Carolina Mora Chinchilla. Ella es máster en Historia por la Universidad de Costa Rica y catedrática. Actualmente es profesora de Historia de la Cultura en la Escuela de Estudios Generales. Tiene a su cargo la coordinación de la Comisión del Bicentenario de la Independencia y de la Cátedra Libre Enrique Macaya Lama. Ha coordinado la sección de Historia de la Cultura y en la actualidad es directora de la revista Estudios de la Escuela de Estudios Generales. A lo largo de su carrera ha impartido cursos como el de Historia de las Instituciones de Costa Rica, Historia de las Mentalidades de Costa Rica, América Latina, Historia de Centroamérica, entre otros. Ha escrito diversos artículos sobre historia, cultura, derechos humanos y sobre personajes históricos como Rogelio Fernández, Marcelino García, entre otros. Sus últimos libros, pudimos destacar la última creación de Carolina como autora, es El Castillo Azul, ícono de un cambio de era. También nos acompaña la doctora Patricia Fumero Vargas, quien es también catedrática e investigadora. Es doctora en Historia por la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Su labor investigativa sobrepasa el centenar de publicaciones. En el año 2007, la universidad le otorgó la distinción de investigadora del año en el área de las artes y letras, y entre otras labores ha tenido a su cargo el doctorado de Estudios de Sociedad y Cultura. En la actualidad lidera el estudio de investigaciones en arte y a la vez es directora de la prestigiosa revista En Escena de este mismo instituto. Su último libro, Festejos y Símbolos en el primer centenario de la Independencia de Centroamérica, se publicó recientemente. Nos acompaña también el doctor en Historia por el Colegio de México, Arnaldo Moya. Arnaldo es docente de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y también ha sido docente en el pregrado y en el grado de la Escuela de Historia de nuestra universidad. Ha sido docente en el posgrado en Artes de nuestra escuela y de la universidad, y también ha impartido cursos de filosofía en la Universidad Nacional. También ha escrito varios libros y artículos sobre la identidad histórica de los costarricenses y sobre cuestiones artísticas y culturales que han contribuido a la defensa del patrimonio construido a nivel nacional e internacional. Entre sus últimos libros encontramos El Cementerio General de Cartago en su bicentenario. Actualmente se desempeña como representante de la Universidad de Costa Rica en la Junta Directiva del Museo Calderón Guardia. Como moderador de esta actividad tenemos al máster Juan Carlos Calderón, quien es catedrático de la universidad y máster por esta misma universidad. Fundador del Teatro Girasol en 1993 y se ha desempeñado como docente e investigador, siendo responsable por varios años de la coordinación de la sección de arte de la Escuela de Estudios Generales, y en la actualidad tiene a su cargo la dirección del Teatro Universitario, la dirección de la Escuela de Artes Dramáticas y se desempeña como vicedecano de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Como podrán ver, en efecto, tenemos una compañía de lujo. Así que sin más, le cedo el micrófono a Juan Carlos para comenzar esta actividad. A todos ustedes que nos acompañan, muchas gracias. Juan Carlos. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por la presentación y sobre todo gracias a nuestros invitados de lujo, invitadas de lujo. Para nosotros es realmente un placer de la Escuela de Artes Dramáticas tener la fineza y el expertise de estos profesionales de la historia costarricense. Y en este capítulo especial que es sobre teatro.
porque si bien la historia del teatro profesional costarricense podemos afirmar, podemos rastrearla que se comienza a gestar y a desarrollar en la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Con la aparición de las universidades, de la Escuela de Artes Dramáticas, de la Escuela de la Universidad Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro, del Ministerio de Cultura, del Taller Nacional de Teatro, del Conservatorio Castella, en fin, de todas las unidades educativas que de alguna manera han contribuido o de mucha manera han contribuido a la profesionalización del teatro costarricense. Entrarle a la historia del teatro en Costa Rica es seguir una huella que es lejana incluso y que está llena todavía de muchos espacios que se pueden explorar, de muchas posibilidades que tiene para su estudio y a eso pues nos abocaremos, ¿verdad? Hoy, como lo dijo Roberto, estamos presentando una parte de esa historia, de esa riquísima historia que podríamos rastrear inclusive más allá de la colonia, desde el periodo indígena, ¿verdad? Y que podríamos también enriquecer muchísimo en el periodo colonial hasta al periodo republicano e incluso en el siglo pasado y todo lo que se ha suscitado en estos 21 años del siglo XXI. Entonces, a partir de ahora, quisiera de una vez entrarle al tema que es complejo, pero es apasionante, el de la historia del teatro en Costa Rica, de su vinculación con la sociedad costarricense, ya que el teatro lo podríamos abordar desde muchas aristas, ¿no? Podríamos hablar del teatro como un fenómeno estético, con intencionalidad, que es la historia de la puesta en escena que todavía no se ha hecho en este país, pero también podríamos hablar del teatro como texto teatral y su análisis en la historia, rastrearlo desde inclusive textos coloniales hasta el presente, y para lo que nos convoca esta actividad, hablar sobre el teatro como un fenómeno que se vincula directamente con la sociedad costarricense. Un teatro rico, un teatro espléndido, un teatro que como edificio o como convocatoria de sociedad también da para mucha historia. Ya Patricia Fumero, la historiadora del teatro, de ese aspecto de la historia en Costa Rica, ha profundizado y nos ha enriquecido la visión que tenemos del teatro costarricense a partir de ese aspecto, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy creo que nos vamos a sorprender de muchas cosas que mucha gente, inclusive teatreros, profesionales, desconocíamos del teatro costarricense y que es parte y es necesario conocer para trabajar nuestro presente y obviamente proyectarnos hacia el futuro. En esta etapa del bicentenario, en este momento importante para la reflexión no solamente del teatro, sino del arte costarricense y del aporte que le ha brindado a este hermosísimo país. Quisiera empezar con Arnaldo, porque Arnaldo Moya es especialista en teatro, en el periodo colonial, y que nos podría dar una visión más amplia de lo que sucedía en la colonia, de cuáles eran esos aspectos de divertimento, cómo se divertían los costarricenses, cómo se recreaban, y el teatro era un elemento importante también, incluso como un elemento difusor de ideología, que es importante también mencionarlo. Adelante, Arnaldo. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a la Cátedra Sarastica, le agradezco mucho a Roberto Bautista y agradezco, por supuesto, que se encargue de moderar esta mesa Juan Calderón, a quien conozco desde hace muchos años. Agradezco mucho la compañía de mis amigas Patricia Fumero y Carolina Mora. Muchísimas gracias. El texto que yo tengo, que preparé para esta aproximación
al origen del teatro, es un texto, digamos, que sí que pasa, obviamente, por mi especialidad. En la maestría en historia que yo hago en Costa Rica, me especializo pues en historia colonial de Costa Rica, y sí, es cierto, hay algunos hallazgos de entonces, ¿ya? Y cuando hablo de entonces es de la década de 1990, que era cuando yo estaba preparando la tesis de maestría para la Universidad de Costa Rica. Entonces, sin más preámbulos, una sobre el teatro y la sociedad costarricense me obliga a empezar con el pasado colonial y a fuerza de mi especialización es en esta época histórica en que puedo decir que hemos tenido esos hallazgos. Yo considero que son pequeños, bueno, habría que dimensionarlos, ¿verdad? En la última década del siglo pasado tuve una primera aproximación a los cuadros de costumbres de Ricardo Fernández Guardia y de Manuel de Jesús Jiménez. Ricardo Fernández Guardia, bueno, pues sabemos quién es, ¿verdad? Ricardo Fernández Guardia es sobrino del presidente Tomás Guardia Gutiérrez, y por su parte es posiblemente uno de esas personas que se especializaron no solamente en recrear, sino en poder registrar como acontecimiento literario, ¿verdad? Lo que había sucedido en Costa Rica en ese momento, ¿ya? Y se especializa en esos cuadros de costumbres, que de hecho voy a volver sobre esos cuadros de costumbres, aunque sea muy brevemente, ¿verdad? Y los otros cuadros o crónicas que leí fueron las de Manuel de Jesús Jiménez. Manuel de Jesús Jiménez, como todos ustedes saben, es el hijo mayor de don Jesús Jiménez, hermano de Ricardo Jiménez Oriamuno, y está signado como una de las mejores plumas de fines del siglo XIX y no, perdón, sí, de fines del siglo XIX, pero sobre todo, y le corresponde escribir en las primeras décadas del siglo XX. Muere temprano, muere en 1916, si no me equivoco. Bueno, dejémoslo ahí, pero Manuel de Jesús Jiménez también es de reconocida prosapia como escritor costarricense. Bueno, lo cierto es que no me dejó de sorprender en aquella época, ¿verdad? Que justo en el primer cuarto del siglo XVIII, con motivo del cambio de monarca, porque hay un cambio de monarca, y eso podríamos extendernos mucho más, ¿verdad? Se representó afectos de odio y amor de Calderón de la Barca, esto quien lo recrea, esta presentación de Manuel de Jesús Jiménez. Y se recreó esta presentación en el patio de la casa de don Diego de la Haya Fernández, que en ese instante, en 1725, era el gobernador de la provincia de Costa Rica y que tenía su sede, como sabemos, en la capital colonial, que es Cartago. Ahora, vean ustedes, y ya pensando, digamos, históricamente, si se estaba representando en el patio de la casa del gobernador de Cartago, bueno, el gobernador de la provincia de Costa Rica, en su capital Cartago, estamos hablando de un patio claustrado, tipo español, con una superficie, digamos, suficientemente digna de poderse hacer allí una representación. Esa es una primera anotación de mi parte. Del mismo tenor, poco menos de un siglo después, corría el año de 1809, cuando hablamos del año 1809 y Costa Rica todavía es una colonia del Imperio Español, tenemos que pensar que en 1808 Napoleón ha invadido la península ibérica, ¿verdad? Bueno, el gobernador de la provincia de Costa Rica es don Tomás de Acosta, y quiso finalizar los festejos mediante los cuales se entregaba la corona a Fernando VII, era su padre, le entrega la corona a Fernando VII, una sesión, Fernando el Deseado y todo lo que nos conocemos y que nos dice la historia, ¿verdad? Para finalizar esas fiestas reales, porque así se titula la obra de Manuel de Jesús Jiménez, fiestas reales, ¿verdad? Para terminar con esas fiestas reales, el señor gobernador obsequió al público, a los asistentes, donde estaban algunos de los miembros, bueno, obviamente está la oficialidad de las milicias reales, ¿verdad? Del ejército de la provincia de Costa Rica, está también las autoridades eclesiásticas, y hay señores y señoras que pertenecían a lo más ganado de aquella sociedad colonial. Entonces obsequió al público una diversión teatral, y no habiendo en la ciudad ni casa a propósito para Coliseo, ni lo necesario para los bastidores, ni lo demás conveniente para una comedia, entonces se armó, ¿verdad? Un tinglado, se armó
se armó en la plaza principal, o sea, en la plaza de armas, se armó, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, un tinglado, justamente para poder exhibir las obras, que se determina que son entremeses, ¿ok? Entonces, estos entremeses que duraron 2 horas, exactamente el día que ponía fin a las fiestas reales, esos entremeses duraron exactamente 2 horas. Y ese tinglado se levantó frente a la sala capitular. Para que tengan una idea, la sala capitular hacía esquina en el ayuntamiento de la ciudad de Cartago y es justamente donde unos 1809, unos 11 años después, 12 años después, es en esa sala capitular donde se está firmando el acta de independencia de Costa Rica en Cartago el 29 de octubre del año que ya acabo de mencionar. Entonces, dice, lo que nos dice Manuel de Jesús Jiménez es que la loa fue un canto de alabanza al rey Fernando VII y en entremés una imprecación a Napoleón, lo cual es absolutamente pertinente, ¿verdad? O sea, la imprecación va exactamente para el usurpador, para Napoleón Bonaparte. Las estrofas de las dos acordadas, dice, las estrofas de las dos fueron acordadas, realmente es que fueron acompañadas con violín, con flauta, con guitarra y gustaron mucho a los vasallos de la época, a los ciudadanos a los súbditos del rey que estaban escuchando exactamente la puesta en escena, porque eso es una puesta en escena, ¿verdad? En medio del periodo colonial costarricense, casi en el ocaso del periodo colonial costarricense, pero estamos en la colonia costarricense. Lo que hasta aquí he citado ha sido tomado de doña Ana Cortavarría y otras noticias de antaño, de Manuel de Jesús Jiménez. Pues ahora, casi 30 años después, descubro, justamente, lo descubro anoche, porque fue cuando lo leí, ¿verdad? Descubro que Manuel de Jesús Jiménez, que pertenecía a las familias más encopetadas de la ciudad de Cartago y obviamente de la provincia de Costa Rica, ¿verdad? Omitió el nombre del autor de los dichos entremeses, ¿verdad? ¿Por qué lo omitió? Bueno, pues resulta ser que el señor Joaquín de Oreamuno de la Trinidad, no me extrañaría que fuera un cliente cercano de Manuel de Jesús Jiménez, porque Manuel de Jesús Jiménez es Jiménez Oreamuno, ¿verdad? Lo omitió por su filiación monárquica. Entonces desaparece de la historia y eso, lo que yo estoy diciendo, no, digamos, no lo estoy inventando. De algún modo, los estudiosos de este segmento de teatro o de puesta en escena costarricense y de la colonia costarricense, lo que nos dicen es que sí, que realmente se omitió por la afiliación política y promonárquica de su autor. Bueno, también se ha hablado de esta autoría, ¿verdad? Se podría decir que se ha puesto en entredicho porque resulta ser que no tenía ninguna preparación académica el señor Joaquín Oreamuno. También se ha dicho que es el resultado de sus loas, etcétera, etcétera, es, digamos que bastante menor. Eso lo dice Ferrero, eso lo dicen algunos de los autores. Todo esto que yo estoy diciendo se presenta en síntesis, digamos que es lo más reciente que conozco, en Teatro Breve de la provincia de Costa Rica, 3 piezas de Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad. La edición ha sido cuidada y anotada por Leonardo Sancho en el 2016. Entonces es ahí donde descubro la autoría de aquellas piezas que yo había, o por lo menos de aquella representación teatral, de aquella puesta en escena, de la cual yo tenía noticia desde principios de la década de 1990. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar que don Luis Ferrero también tuvo su preocupación por hacer constar los orígenes del teatro en Costa Rica, pero digamos que apenas lo menciona al pasar. Diferente es el caso de Juan Carlos Calderón, que presenta una investigación titulada Teatro y Sociedad Cartaginesa, que por cierto menciona la jura de Luis I, citado antes, la primera obra que esté, la que hace referencia a Calderón de la Barca. En 1725 cita Calderón la celebración de la infanta, la celebración del esponsorio de la infanta María Teresa, así como el juramento de fidelidad del cual acabamos de hablar, ¿verdad?, a Fernando VII.
Importantes apuntes ofrece Juan Carlos Calderón también sobre el baile de moros y cristianos. Esta es una puesta en escena, pero es una puesta en escena recurrente, que por cierto, esta puesta en escena recurrente, no conozco el texto, he hablado con gente que sí lo conoce, de este autor Sánchez, que tiene que ver con la fiesta barroca. De lo que estamos hablando también son de puestas en escenas, de esos combates marítimos que se hacían en seco, ¿verdad? En la ciudad de Cartago, pues obviamente se tenían que hacer en seco, etcétera, etcétera. Pero quizá lo que yo pueda apuntar, porque yo revisé alguna literatura en México sobre los bailes de moros y cristianos, derivaron, o sea, se usaban los bailes de moros y, perdón, las confrontaciones entre moros y cristianos se usan durante la época colonial y derivan poco a poco en la época de la República en combates de flores. Eso está bien documentado en México. Bueno, hay algo que me está faltando. Ok, sí. Llama mi atención que las comedias representadas en la Casa de la Congregación de la Virgen de los Ángeles se inician hacia 1652, si me atengo a los datos que aporta Juan Carlos Calderón. Pero la Casa de la Congregación hubo de cerrarse. Yo me temo que esa Casa de la Congregación nos cita del obispo de León, que es Tristán, y no sé qué cosa, ¿verdad? Con la visita del obispo en 1782, lo que determina el obispo es que mientras duren los festejos a la Virgen de los Ángeles, en el mes de agosto, la imagen de la Virgen Negra se va a trasladar a la iglesia parroquial. Ya para ese momento es una imagen de culto. Poco a poco ha transitado el culto a la Virgen de los Ángeles de los sectores, digamos, populares, de las castas, de los cholos, de los mestizos, más oscuros, etcétera, etcétera, a los sectores dominantes. O sea, la Virgen de los Ángeles ya no es, digamos, no es particularmente de la devoción de los sectores populares cartagineses, sino que poco a poco, ¿verdad? Ha ido ganando su fervor dentro de los grupos dominantes. Ya encontramos que en los testamentos la segunda o tercera advocación es exactamente a la Virgen de los Ángeles entre los miembros de ese grupo dominante cartaginés. Bueno, pues básicamente esto es lo que yo tengo que decir de los orígenes coloniales del teatro costarricense, lo que está bien documentado y que justamente el señor Juan Carlos Calderón ya había pasado por ahí exactamente a principios también de la década de 1990. Muchas gracias. Gracias, Arnaldo. Arnaldo, hay una cosa que siempre me ha inquietado, ¿verdad? Hay esporádicas representaciones de texto, digamos, occidental, escrito como esta de Afectos de Odio y Amor de Pedro Calderón de la Barca. Hay otra serie de manifestaciones populares como las mascaradas, el baile de los disfraces y también el baile de moros y cristianos. Son para eventos especiales, fechas claves de la corona española en este enclave que tenía acá en Costa Rica. Pero son realmente esporádicas estas manifestaciones. No son esporádicas en el sentido, perdón. Sí. ¿Son esporádicas o es que son poco documentadas? Porque por las limitaciones de la época y de esta pobreza en que vivía Costa Rica en ese momento. Hay algo que yo tengo que señalar aquí. Leyendo ayer a Leonardo Sancho, me doy cuenta que Leonardo Sancho afirma que no hubo, por lo menos no se encuentra la documentación que nos dice que para las exequias reales se levantaron túmulos en la iglesia parroquial de la ciudad de Cartago. No, todo lo contrario. Se exigía que en las principales ciudades del reino, ¿verdad? Del reino de Guatemala, o sea, en San Salvador, en Guatemala, en León, se levantara un túmulo para conmemorar, una conmemoración luctuosa de la muerte del rey. O sea, existe la orden, ¿ya? Orden real, lo bando del gobernador, independientemente, eso no lo puedo fijar en este instante, pero lo cierto es que sí se levantan túmulos. No solamente se van a levantar estos túmulos para las exequias del rey. Cuando muere un personaje principal, nada más revisemos la iconografía del álbum de Figueroa, ¿verdad? Y nos damos cuenta que se levantan túmulos bueno, se hace todo un tinglado de cajones negros, ¿verdad?
revestidos de telas de algodón teñidas de negro, capillas ardientes, esas capillas ardientes, ¿verdad? Para velar a los muertos de cuerpo presente que no se velaban en las casas, dependiendo de la importancia del difunto o de la difunta, se velan en la iglesia e inmediatamente se procede a los funerales o a la misa de requiem o a la misa de exequias de cuerpo presente. Si ese cuerpo se estaba pudriendo, ¿verdad? La misa es de cuerpo ausente, pero por lo general se prefiere la misa de cuerpo presente. Eso con respecto a las misas, ¿verdad? No conozco, porque en toda la documentación revisada y en otras documentaciones que yo no solo he revisado, pero que tenemos, digamos, que tenemos acceso a trabajos que han hecho otros historiadores, ¿verdad? Por lo menos no conozco en mi caso particular y en toda la documentación que yo revisé, cómo se celebraban los esponsorios, cómo se celebraban los bautizos, ¿verdad? Lo que está mejor documentado son los entierros llanos y los entierros solemnes. Eso tiene que ver también con una puesta en escena. Y la puesta en escena con lo que tiene que ver es con el número de velas, a tal punto que entre los difuntos principales, entre las damas principales que querían, digamos, son principales porque tienen funerales solemnes, pero ese funeral solemne tiene que ver, entre muchas cosas, con la música, con la cruz alta, con la presencia de muchos curas, etcétera, etcétera, con que las campanas de todas las iglesias de la ciudad empiezan a tañir desde la hora de la muerte hasta la hora de la inhumación. Pero el número de velas, ya, las velas son de cebo, el cebo es de res, o sea, el cebo es animal, y para poder obtener ese cebo, había que sacrificar reses. Entonces resulta ser que en el rastro de Cartago se están sacrificando reses nada más para obtener candelas, ¿ya? A tal punto que por el gobernador se prohíbe que en los funerales solemnes hayan más que determinado número de velas. Ahora nada más pensemos, imaginémonos exactamente ese tipo de funerales, porque los cuerpos son expuestos, no existen ataúdes, se llevan en andas, ¿verdad? Pero se llevan con el mayor número de velas encendidas que se podían llevar, porque era una manera de ganar indulgencias para el alma, ¿ya? Cuerpos iluminados. Entonces esto también me lleva de algún modo a hablar de luminarias que se hacían, qué sé yo, las luminarias es exactamente como los juegos de pólvora, ¿verdad? Llegaba un gobernador a Cartago, había que recibirlo. Estas fiestas de recibimiento de los gobernadores, hay algunas que están bien documentadas, ¿verdad? Se hacían, qué sé yo, las corridas de toros son otras puestas en escena. No son nada distintas, no es una fiesta brava como se va a conocer en México, se va a conocer en el Perú o en la misma España, no. Yo creo que esos toros, de toros persiguiendo gente en el redondel, independientemente de la época en que estemos hablando, en sus orígenes coloniales, estos toros no son muy distintos a los que se siguen practicando en Zapote, ¿verdad? Bueno, quedemos ahí. Ok, muchas gracias. Muy interesante. El tema obviamente da para mucho más. Muchas gracias, Arnaldo. Realmente apasionante tu punto de vista con lo que sucedió en la colonia. Y después de eso uno se da cuenta de que Costa Rica sigue siendo una pequeña aldea todavía no se ha desarrollado y no alcanza su teatro, que era un viejo galerón, sino hasta en 1837, ¿verdad? San José tiene su primer edificio teatral con capacidad para 70 espectadores, que es el Galerón de don Vicente Villaseñor. Y tiene otros ahí que son como galerones, pero hasta 1850 se inaugura un teatro ya, digamos que digno para la capital que empezaba a despuntar, que era San José, que es el Teatro Mora, y en ese tema, en esa especialidad, Patricia Fumero, pues nos puede contar. Absoluto. Sí, mira, nada más voy a decir una cosa. A vos te extraña que en San José no hubiera teatro en 1837. A mí me extraña que en Cartago en 2021 todavía no tengamos teatro. Así es. Sí, y después de haber tenido desde 1911 uno de los mejores o el mejor teatro de provincia, como fue el Teatro Apolo, que desapareció en los 60, ¿verdad? Entonces, bueno, Patricia, contanos del Teatro Mora, por favor. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Especialmente es muy alegre estar entre amigos, ¿verdad? No solo los que hoy nos acompañan, sino también quienes nos están viendo. Entonces, muy agradecida por el espacio.
Sí, el Teatro Mora es una respuesta a las necesidades que ambos han estado discutiendo, de cómo la sociedad empieza a cambiar en parámetros modernos, ya para la década de 50, son como los prolegómenos de la modernidad en Costa Rica, y se crea el teatro nombrado Teatro de Mora en honor a nuestro presidente Juan Rafael Mora. Y es un espacio que va a ser utilizado especialmente por las élites, no solo para ver obras de teatro que empiezan a venir del resto del mundo, especialmente desde España, sino también para representaciones de grupos de aficionados. Vamos a encontrar que desde la primera mitad del siglo XIX ya encontramos grupos de aficionados. Y la diferencia con el Teatro Villaseñor es que es una construcción específica de teatro, ya un teatro no como el Teatro Villaseñor, que eso era normal en toda América Latina, que cada uno se llevaba su silla, ¿verdad? Mandaba al empleado, ¿verdad? O esclavo, dependiendo del lugar, a que llevara la silla mientras los señores llegaban y las señoras, sino que es un teatro que la misma presidencia manda a un ingeniero hasta Perú para empezar a crear unos planos apropiados, no solo en términos arquitectónicos y con una idea de teatro moderno, entre comillas, y sino también de acuerdo a las necesidades locales, porque sí había una cierta conciencia de, bueno, cómo nos enfrentamos a estas necesidades desde lo local. Ese teatro, bueno, podemos decir, hace poco falleció una de las grandes artistas costarricenses, Roxana Campos, que su familia viene llegando desde ese momento. O sea, se presentó los Luque, ya se presentaban en el Teatro de Mora desde mediados del siglo XIX, para que veamos la gran tradición que viene de esta familia Luque y que todavía con los hijos de Roxana y de Alvarito Marenco siguen esa tradición teatral, digamos, como para que veamos que eso que se hizo hace tanto todavía lo tenemos presente, ¿verdad? Ese vínculo que tenemos con el pasado. Y el teatro, obviamente, y como Juan Carlos bien me introdujo, yo he hecho un análisis sociológico, histórico, antropológico del teatro, ¿verdad? Un análisis que va más en cuál es la función del teatro en la sociedad. Cumplió una función básica para la sociedad de lo que hoy llamamos la gran área metropolitana, ¿verdad? La GAM, porque no crean que por estar en San José no se veía afectada las capitales de provincia, ya existían los que hoy llamamos taxis, ¿verdad? En términos de coches, en donde la gente venía y pernoctaba en San José para venir a la temporada de teatro. Entonces era un espacio fundamental para las élites en donde socializaban, presentaban a las niñas en sociedad, donde se partían negocios y se hacían duelos, ¿verdad? Esta parte política es fundamental dentro del teatro, tanto en el Teatro de Mora, posteriormente municipal, como en el Teatro de Variedades y posteriormente hasta el día de hoy en el Teatro Nacional, ¿verdad? Vemos esta parte política presente. Y solo para contarles un hecho que deja ver lo que es la sociedad de mediados del siglo XIX, una sociedad que quisiéramos emular en su visión mucho más humanista, es el Teatro de Mora. Obviamente se abre en 1850, pero vemos que para la campaña nacional está todavía en funcionamiento porque se cierra a partir del terremoto de 1888 en la ciudad de San José, que nos destruyó básicamente gran parte de la ciudad. Y nosotros como costarricenses tomamos prisioneros a varios de los filibusteros
En este caso me voy a referir a un grupo particular de filibusteros que constaba de 18 hombres que fueron apresados y que estaban en nuestras cárceles y que necesitábamos repatriar, o por lo menos no seguir manteniendo, ¿verdad? Siempre las arcas del Estado costarricense han sido un poco cortas para diversos aspectos y el Estado tenía que pagarles el tiquete de vuelta en esa repatriación producto del final de la guerra, y lo que permitió es que esos 18 prisioneros de guerra se presentaran en el Teatro de Mora para recoger fondos y poder viajar de regreso a su país de origen, a los Estados Unidos. Y los periódicos lo que dejan ver es que la sociedad costarricense respondió favorablemente, por lo que ellos, a pocos meses de haberse presentado en el teatro, pudieron salir rumbo hacia California. Recordemos que muchos de los filibusteros venían de la costa oeste de los Estados Unidos y ellos se pudieron devolver con solo la recolecta que hicieron de las entradas del teatro. Entonces, esa es una anécdota maravillosa, pero que también señala un aspecto importante, porque estamos hablando de 1857, donde ya hay una animadversión muy grande contra el presidente Mora por la forma, no solo en que gobierna, sino por lo que hoy llamaríamos un enriquecimiento no apropiado, para no ponerle otro calificativo, ¿verdad? Para eso pueden leer el maravilloso libro de Carmen Fallas sobre los cuestionados manejos económicos del presidente Mora de las aras del Estado. Y en medio de esa presentación empezamos a ver que ya ahí se presentan lo que serían hoy, llamaríamos fotocopias, ¿verdad? Presentan reparten hojas sueltas en pies contra el gobierno, y eso se va a profundizar todavía aún más en 1858, cuando, hablando de los Luque, y por eso lo traía a colación, el año siguiente, Mariano Luque presenta la farsa intitulada Los Yanques en Centroamérica o Walker en Masaya. Entonces vemos que este imaginario de la campaña nacional sigue presente después de que esta finalizó y que todavía estamos en medio de la peste, porque como nos hemos dado cuenta con el COVID, una pandemia, una peste, como se llamó, la peste del cólera, no se acaba en un año, sino dura unos añitos más. Entonces, en realidad ya vemos que en las presentaciones de teatro, los comandantes Lorenzo Salazar empieza a hacer política en contra del gobierno. O sea, lo que quiero señalar es que el espacio de teatro es tan fundamental que, y al ser un sitio de reunión de las diferentes élites interprovinciales, se prestaba para hacer estas campañas y estas propagandas políticas. Entonces, ese es un aspecto fundamental que también se ha prestado el teatro. O sea, ese espacio sociabilidad que más adelante vamos a hablar con el Teatro Nacional, donde las mujeres están a un lado, ¿verdad? Generalmente lo que se llamaba la cantina, o llamaríamos de la soda del teatro, ¿verdad? Pero una cantina donde se daban bebidas de todo tipo de cosas, las mujeres por un lado, los hombres por otro, haciendo negocios y política, y en donde todas estas élites confluían y que podían generar diferentes acontecimientos para el país. Como les decía anteriormente, el teatro, el edificio se fue deteriorando rápidamente y entra también en un poco de desidia por parte del gobierno municipal, y es ahí cuando ya se presenta la idea de construir otro tipo de teatro más moderno, en donde se construye
el teatro, empieza la construcción del Teatro de Variedades hacia finales de la década de 1880 y se inaugura en 1891 y se deshace total y absolutamente el Teatro de Mora, ¿verdad? Empieza, como vemos hoy, los indigentes lo dejan abierto para que se empiece a vaciar ese cascarón que se deterioró porque el terremoto fue como de este, no, si de este a oeste, y todo lo que es esa falla que pasa debajo de lo que hoy es la Avenida Segunda, queda destruida, ¿verdad? De la catedral hacia el San Juan de Dios, que en ese momento también existía, y el teatro fue sumamente dañado. Entonces ahí es donde dejaría yo en este segundo punto para proseguir con las discusiones y ver cómo el teatro es mucho más allá de las presentaciones, porque confluyen muchos intereses de nosotros como seres humanos. Incluso los más pesados, que son los intereses políticos, económicos, y el teatro no era exento de eso. Como bien lo dijiste, Patricia, en 1891 se funda el Teatro Variedades. Posiblemente por la ausencia del Teatro Mora, el Teatro Municipal, luego se produce un vacío que la misma sociedad comienza a resentirlo, ¿verdad? Como un espacio no solamente de recreación, sino de negociación, de componendas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí hay una anécdota importante sobre un atentado de un prócer cubano que estuvo en Costa Rica en 1894. ¿Es así, Carolina? Así es, y voy a referirme a eso, pero primero, como corresponde, un abrazo virtual para todos y para Patricia en esta cálida noche, por lo menos para mí, que apenas empieza, y un placer de verdad poder compartir y aprender tanto con todos ustedes sobre este maravilloso tema que es el teatro. En realidad, esa es la maravilla de la historia también, que permite a través de un elemento que parecería insignificante, como es el desarrollo de una obra de teatro, de una actividad teatral, permite reconstruir más allá de una simple presentación teatral. Podemos reconstruir una parte importante de nuestra historia costarricense y podemos hacer lo que a mí me encanta llamar en mis clases, cuando se puede hacer, la arqueología del pasado reciente. En realidad el tema es apasionante porque Maceo sufre un atentado en 1894 a la salida de una presentación de un actor cubano en el Teatro Variedades, que era un teatro privado, como bien lo acaba de mencionar Patricia. El asunto es por qué Maceo está en Costa Rica y por qué Maceo va al Teatro Variedades. Maceo vive en Nicoya, en un lugar que se conoce como la Mansión de Nicoya, y está ahí junto con varios exiliados que vinieron al país en los años 90, estando José Joaquín Rodríguez en el poder. Son invitados a hacer una colonia cubana y vienen y montan plantaciones de caña, trapiche, eran empresarios, era gente que además estaba obviamente en contra del Imperio Español y pues habían salido precisamente porque habían luchado durante 10 años y no habían podido conseguir la independencia de Cuba. Maceo viene con varios de sus generales y se instalan con sus familias aquí y aparentemente es un grupo muy próspero en esa zona. Se anuncia la llegada de este cubano actor al Variedades. Y por otro lado está el cónsul español que recibe una orden para que asesinen a Maceo, que estaba incomodando mucho. Porque se sabía que Maceo se reunía aquí, entraban y salían generales y estaban captando fondos para poder conseguir armas y regresar a Cuba
bueno, a la lucha que finalmente llevó a la independencia en 1898, perdón, pero bueno, Maceo se va pronto después del atentado. El asunto es que a la salida de la función los emboscan un grupo de españoles que estaban también aquí. Es muy interesante porque, como les digo, aquí se hace arqueología más allá de lo que es el teatro. Había un periódico cubano, el Pabellón Cubano, un periódico español, el Pabellón Español. La lucha en Costa Rica tuvo tenía sus, cada uno tenía sus aliados, ¿verdad? Costarricenses que estaban con el grupo español y que estaban con el grupo cubano. Y entonces en esta emboscada le cargan a uno de los españoles que mate a Maceo. Pero Maceo iba acompañado por varios de sus amigos, generales y por supuesto gente muy entrenada en cuestiones de armas, y lo logran salvar, sobre todo al final, en que ya lo tienen, digamos, listo para darle, y el amigo de él, de apellido Loinás, se lo vuela, literalmente, y ahí queda tendido. Y en eso llega el encargado de la policía y se dice que en ese momento Maceo le dice: vuela mi revólver, yo no hice ningún disparo. Bueno, entonces, después furioso el cónsul porque le habían matado a un español, y bueno, aquello empezaron a molestar tanto al gobierno costarricense que después de un tiempo ellos tuvieron que irse bueno, pues ya la guerra estaba en vísperas, pero tuvieron que dejar el país porque España estaba incomodita con que Costa Rica tenía aquí a los revolucionarios cubanos. Bueno, sigo escarbando en esta arqueología del pasado reciente y me encuentro un pequeño comentario que se hace en una red social de René Castro Salazar, que fue ex canciller y es ingeniero, hombre metido en política, y lo titula El abuelo y Maceo, el titán de bronce cubano. Y me doy cuenta de que hace este relato, ¿verdad?, de lo que pasó en el Teatro Variedades a la salida y cómo emboscan a Maceo y bueno, que casi lo tiran. Y resulta que este policía que llega al final de la refriega es bisabuelo de René Castro y la familia Castro Salazar. Y entonces el señor se llama Nazario Castro. Y eso es lo bonito, porque ya encuentra uno nombres y apellidos, ¿verdad?, detrás de las historias, y puede uno seguir ahí escarbando. Bueno, resulta que eso no se queda ahí. Conocen a un señor, a un historiador cubano de apellido Crombet, y Flor Crombet era uno de los principales generales junto con Maceo en la lucha contra los españoles en Cuba. Flor Crombet inclusive estuvo viviendo en Costa Rica y resulta que dejó descendencia en Costa Rica. Y este señor andaba detrás de sus descendientes, ¿verdad? Y se topa con otra señora que es Marta Arauz, descendiente de Crombet. Bueno, y se enteran por razones políticas, entre Marta y René, hay amistad, lo que sea, y les cuenta René la situación del abuelo y el recado que quedó como herencia de este hecho en la familia Castro Salazar. El señor Nazario Castro dejó encargada a la familia que devolviera a los descendientes de Maceo el revólver que le había quitado don Nazario a Maceo, aquel famoso que le dijo: vuela, que no se ha disparado, no huele a pólvora. Y entonces él describe que es un Smith and Wesson, ¿cómo es que se dice? Bueno, y calibre 38. Bueno,
el tema no queda ahí, sino que la familia va a Cuba, René y Mauricio van a Cuba, los hermanos Castro Salazar, y en un homenaje sencillo, con visita al cementerio, a visitar donde están los restos de Antonio Maceo, devuelven a la familia de Maceo el famoso revólver que no fue disparado el día del atentado. Entonces vean qué interesante, porque son hechos que no tienen que ver con el teatro, pero están a la par del teatro y que se pueden ir ahí, y probablemente aquí seguimos escarbando. Bueno, y el pueblo en Goya es famoso, la escuela, también a la par de eso está la amistad y la visita, 2 visitas que hizo José Martí a Costa Rica. Evidentemente venía a ver a Maceo. Inclusive Martí hace referencia en un periódico de Nueva York al atentado que le hicieron a Maceo en ese 1894. Y como esto, hay otras historias más. Ahora que Patricia hablaba de los famosos embusteros, filibusteros, ¿verdad? Los que montan estas obras de entretenimiento con las que se pagan su retorno a su patria después de la guerra, pues hubo otros que no tuvieron tanta suerte y no pudieron retornar. Por ejemplo, este famoso Tomás Francis Miguel, en ese libro maravilloso que tiene Ricardo Fernández Guardia, que es la antología de viajeros del siglo XIX, menciona que que había unos filibusteros en el asilo de locos, y él visita varios lugares, ¿verdad? Y se topa con 4 filibusteros, unos que estaban enfermos en el hospital y un par que estaban totalmente desquiciados. Así que es que podemos ir escarbando, y este ejercicio que estamos haciendo hoy nos sirve para encontrarle otras vetas a la historia, que además en el caso particular me encanta descubrir, porque es como la función básica que yo cumplo es la de docente, de alguna manera se entusiasma a los estudiantes a hacer cosas diferentes, y cuando se logra digamos, reconocer un sitio particular, un personaje, lo que hizo, y se adquiere una visión diferente y se apropian de esa historia, ¿verdad? Que es tan rica y tan diferente, puede ser diferente y puede ser motivo para seguir y continuar conociendo. Muchísimas gracias, Carolina. Indiscutiblemente, en lo que han relatado y como lo han contado, hay una teatralidad antropológica que se escapa de lo eminentemente del teatro mismo. Esa teatralidad invade todo el sistema social, político, económico. Hay puestas en escena, como decía Arnaldo al principio, más allá del teatro, y dentro del teatro y fuera del teatro también. Entonces, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, como en Costa Rica, sobre todo el siglo XIX y siglo XX, hay una proliferación de actividad teatral, y pareciera que hoy en día uno levanta una piedra y sale un actor, una actriz en este país, igual que en Nicaragua, si levanta una piedra sale un poeta. Hay una particularidad de nuestro pueblo, hay un histrionismo, ¿verdad? Que valdría la pena profundizar más. Claro. Perdona que te interrumpa, porque es que no es solamente teatro, es que rápidamente se organizan grupos musicales, todo el desarrollo cultural, ¿verdad? Que muchas veces está ligado a la iglesia y en otras la iglesia está absolutamente en contra, pero mucho de lo religioso se musicaliza también. Maestras de piano que desde mediados del siglo XIX están educando niñas de sociedad, que a su vez educan a otras y a otros, grupos, filarmonías, orquestas,
orquestas de chicas, orquestas, hay una orquesta famosa dirigida por un señor Frer de muchachas en Heredia, por ejemplo, que era una ciudad muy conservadora, y se nota esa necesidad, bueno, es que es una necesidad básica del ser humano de tener también espacios de diversión y esparcimiento, ¿verdad? Claro, muchas veces se pasaban de la raya y entonces, bueno, ya saltaba la misma sociedad o la mojigatería de la sociedad, y también hay otro punto simpático en la creación de un teatro, ¿verdad? Cuando una señorita con poca ropa, por no decir casi nada, ¿verdad? Escandaliza a la sociedad josefina. O sea, ese tipo de cuestiones es producto de este mismo desarrollo de la actividad y el entretenimiento. Sí, a propósito de esa anécdota, es del Teatro Trébol, ¿verdad? Que después se convirtió en, perdón, el Teatro Olimpia, y después se convirtió en Teatro Moderno. Exacto. Que hay un esfuerzo interesante ahí para rastrear esos acontecimientos. Igual creo que lo leí con Patricia en alguno de sus tantos estudios sobre compañías extranjeras que venían a Costa Rica y se quedaban porque el empresario se fugaba con el dinero de esas compañías, con la taquilla, digamos, y era muy limitante. Entonces hubo muchos actores, músicos, bailarines, bailarinas, actrices que se quedaron en este país obligados por las circunstancias económicas, y de repente, posiblemente para ganarse el sustento diario, daban algún tipo de clases de canto, de música, de teatro, de danza. No sé si Patricia puede hablar más de eso. Sí, en efecto, desde mediados del siglo XIX encontramos que muchos de los artistas, esto es, actrices y actores, que se quedaron varados por las estafas que cometían los directores o los dueños, porque eran propietarios de las compañías, se quedaron varados en Costa Rica y por años impartieron lecciones, inclusive lecciones de idioma, no solo de canto o de baile, sino también de idioma, con el objetivo de recoger fondos, y muchos de ellos se regresaron o se unieron a otras compañías itinerantes y se fueron con ellos. Porque recordemos que también la mayoría de las compañías, como no presentaban la idea de teatro contemporáneo, es que uno oye una pieza completa. En ese momento, el teatro era como un show de variedades, donde se presentaba un aria o una parte de una obra, y después se bailaba zarzuela, y así sucesivamente. Entonces, también se empezó a contratar músicos y actores y actrices locales, porque vemos que no solo hombres, sino también mujeres costarricenses que empezaron a subirse a las tablas con el objetivo de entrenarse. Entonces, el papel de las compañías fue fundamental para el entrenamiento de estas personas que en la década de los 40 a los 70 consideramos como profesionales, pero que no eran profesionales en términos académicos o profesionales en el estricto senso de la palabra, sino era gente que había sido entrenada por la experiencia, y fueron fundamentales las compañías que venían para el entrenamiento también de los músicos, porque entonces traían partituras nuevas y utilizaban los músicos locales para, valga la redundancia, musicalizar el espectáculo. Recuerden que no había radio, no habían discos, no había cassette, no había Spotify, ¿verdad? No había nada, que era todo en vivo. Entonces el papel de la musicalización fue fundamental y permitió el proceso de profesionalización de las bandas militares y los grupos de aficionados. Los grupos de aficionados cumplieron un papel fundamental porque
Recordemos que la Universidad de Santo Tomás se cierra en el 1888 y lo que se crean son escuelas, como decir la Escuela de Derecho, la de Enfermería, la de Ginecología, la de Agricultura, el Conservatorio de Artes, ¿verdad? Y entonces no había forma de profesionalizarse. No es sino hasta que se abre la Universidad de Costa Rica que aglutina todos esos espacios que habían quedado sueltos y empieza el proceso de profesionalización en términos contemporáneos de la práctica artística. Entonces, sí, esa gente que se quedó varada cumplió un papel fundamental, o también gente que se quedó enamorada, no solo varada, porque vemos que tanto aquí como en Nicaragua, la familia Blen, que empezó a llegar con compañías de teatro desde el siglo XIX, como los Luque, tienen una descendencia aquí y hay otra descendencia en Nicaragua. Entonces, fueron también dejando familia o construyendo hogares en estos países que visitaban y que después se fueron articulando alrededor de corporaciones como las entendemos hoy de representantes, digamos como Conciertos Daniel ya para la década de 1960, que traían a las compañías, pero si no eran itinerantes, que nos llegaban ya sea vía Venezuela y Colombia, ¿verdad? O vía Cuba. Entonces, es muy interesante también ver la geografía de cómo nosotros, a mediados del siglo XIX, bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, estamos compartiendo las mismas compañías de teatro con los gringos, porque de aquí entraban por el Mississippi y subían hasta el mero corazón del país, ¿verdad? Porque iban por el río hacia el norte, o compartíamos las mismas compañías que de aquí salían por todo Centroamérica o hacia México o hacia el sur para Perú, Ecuador, ¿verdad? Y que ya nos venían por el Caribe. Entonces teníamos, digamos, como una cultura común que estas compañías itinerantes fueron creando y también unos horizontes de expectativa que nos abrieron el mundo como sociedad. Y aunque no lo crean, igual que ahora que vemos las imágenes en Instagram o en Facebook, ¿verdad? Creando expectativa, ellos mandaban y ellas mandaban fotos que se vendían en las barberías, en las principales ciudades. Usted compraba la estampa de aquella actriz guapísima, ¿verdad? Bastante sensual en las fotografías, o del galanazo, ¿verdad? Y aquellos portes de galán que uno, bueno, dice, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué es aquello? Porque ya es la estética como que lo sobrepasa a uno, pero uno puede ver el por qué uno se podía desmayar por los actrices y actores, porque también encontramos referencias de cómo señoritos de sociedad se iban en la línea del tren persiguiendo a las actrices, porque recuerden que San José es un puerto sin mar. A nosotros nos llegaban por Limón, que a veces hacían representación en Limón, en Turrialba, a veces en Cartago, o venían directo a la ciudad de San José. Entonces los señoritos, después de ver las postalitas y de comprarlas, se iban a esperarlas al muelle para presentarse. Los que pasaba ya no, eso no está, no lo he encontrado en ningún lado, pero sí se da fe como también esta gente que podía pasar sin trabajar días, ¿verdad? Disponer del tiempo libre, porque recordemos que el tiempo libre es una construcción de muy entrado el siglo XX, casi de la segunda mitad del siglo XX, entonces quien disponía de tiempo libre tenía que tener muchos recursos, se iban hasta Limón para venirse en el tren, en el chiringue, ¿verdad? Con esta gente compartiendo y hablando en las diversas lenguas que los actores y las actrices, porque nos venían de Italia, de España y muy poco francés.
¿verdad? Entonces también había que ser políglota para poder departir con esta gente. Entonces, de todo se vio, ¿verdad? Desde esos que se quedaron, fundaron hogares, desde esos que se quedaron y educaron a la sociedad en diversas artes o profesiones, desde los que construyeron negocios y de aquellos que migraron, ¿verdad? Que nosotros fuimos solo un paso, pero que de todos nos dejaron, ¿verdad? Y vemos que en el concepto del tiempo que tanto ha cambiado, vemos muy cercano que se presenta una obra en Europa y 2 años después está presentándose en Costa Rica, ¿verdad? Se escribió 3 años antes, ya está en Costa Rica, igual con la orquestación, porque se mandaban y se contrataban para que estuvieran rápidamente en el país donde se transcribían, ¿verdad? Recuerden que las fotocopias de antes era copiar a mano literalmente y vender la hoja manuscrita. Entonces, todo eso pasaba. O sea, hay una economía alrededor del teatro que es muy fuerte en la ciudad. Al menos cuando ya se construye el Teatro Nacional, se consolida una economía, ¿verdad? Un encadenamiento económico que tiene que ver con sodas, restaurantes, carruajes, cocheros, seguridad, ropa. Y no estamos hablando de ropa hecha como ahora, sino telas, adornos, zapatos, hotelería, porque entonces como a veces los hoteles no daban abasto, las casas particulares alquilaban cuartos. Entonces hay todo un encadenamiento económico que todavía lo podemos ver, ¿verdad? Y especialmente con la creación, que eso queda muy patente con la creación de la temporada navideña en Costa Rica, ¿verdad? Que es también que se ha convertido en un branding personal. O sea, yo hago un branding de mi personalidad conforme y cuáles son aquellos lugares donde yo visito en ciertas temporadas y con quién los visito, ¿verdad? A dónde yo tengo acceso y dónde no. Entonces, eso pasaba igual en el siglo XIX. Entonces, sí es importante esa gente. Sí. Obviamente hay un crecimiento, ¿verdad?, de la actividad teatral que podríamos establecer con la misma fundación del Teatro Mora, pasando por el Teatro Nacional en 1897 y terminando, digamos, en el inicio de la Segunda República, 1950, casi que son 100 años de un crecimiento constante que creo que allanó el camino para que Costa Rica se convirtiera en un espacio idóneo para que se estableciera a través de los grupos políticos después del 50 y que culmina con el Ministerio de Cultura en 1970, 71, toda una actividad teatral que va en franco crecimiento, ¿verdad? Siendo en la colonia y empezando la independencia, un país con tantas necesidades y con tanta escasez de muchas cosas, pero que de repente se convierte en un boom, no sé si es por la actividad cafetalera y otras actividades que alrededor de la economía se establecieron, pero el teatro siempre ha constituido un elemento importante de referente, sobre todo en esos 100 años, ¿verdad? Me acuerdo, creo que leí que en El Barbero de Sevilla, que fue la primera ópera que se presentó en San José, a la gente no le gustó mucho y salieron diciendo, sí, es que el problema de El Barbero de Sevilla en esta presentación que hicieron es que tiene mucha música y poco canto. Y parece que se convirtió en un hecho, en un refrán popular en esas épocas. O sea, había la gente iba y veía a Shakespeare, ¿verdad? Y veía las zarzuelas españolas, veía La Dama de las Camelias, iba a ver y a escuchar el texto, ¿verdad? Y eso nos acercó, como lo has establecido, Patricia, a un sentimiento también cosmopolita que nos alejaba de este enmontañamiento y de este aislamiento que estábamos sumergidos durante tantos siglos incluso. Sí. Perdón, sí, solo iba a hacer una anotación. No solo era de teatro extranjero, es que también se produce teatro costarricense.
recuerdo, bueno, la obra de Ricardo Fernández Guardia, Magdalena, y también la de Carlos Gallini y el Marqués de Talamanca, que fueron de buen suceso. Así que en alguna medida el sistema tan interesante que establece Patricia de una economía alrededor del teatro, también hay un elemento, me parece a mí fundamental, que es el punto de la educación, cómo hay esta misma desarrollo educativo, desarrollo de las ciudades, desarrollo pues hay más población, hay más escuelas, hay más necesidades del tiempo, de hacer algo con el tiempo libre, también influye, ¿verdad?, en todo este desarrollo teatral y que sin lugar a dudas el Teatro Nacional pues va a la delantera, sin pensar, por supuesto, en lo que fue ya después lo que se conoce como la revolución de los 70, que no solo es en teatro, es en música, ¿verdad? Y pues el despegue, digamos, cultural ya en otro nivel. Sí, ahí yo quisiera hacer una acotación porque Carolina está anotando algo que es fundamental, pero que nunca arrancó en lo que es la escritura dramatúrgica, porque no vuelve a arrancar sino cuando se le encarga a las tres divas, ¿verdad?, de nuestra dramaturgia, Rubinsky, Gallegos y Cañas, que empiecen a escribir por encargo. Y hay una ruptura muy grande que es la llegada a la Primera Guerra Mundial. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, nosotros dejamos de recibir compañías europeas y empezamos a ver inmerso en lo que se llamó la cultura de masas asociada con el cine y con la radio. Y el teatro se viene en picada. Y uno ve que empieza a levantar otra vez como hacia la década de los 40, porque en ese impasse entre la Primera Guerra Mundial y las décadas de los 40 y los 50, lo que nos llega es bastante malito para teatros de segunda y de tercera, pero empieza a crear alrededor de la radio lo que es el radioteatro y empieza a fortalecer otras aristas. Y con la llegada a la Universidad de Costa Rica se crean grupos de aficionados un poco más acercándose hacia lo que hoy conocemos como profesional y que le dan un impulso al teatro independiente. Yo ahí no le quito méritos a la universidad y los profesores de la UCR, que fueron los artífices de estos espacios, porque el Teatro Nacional se convierte en el eje de la diplomacia cultural y encontramos que se presenta aquello que nos traiga el Departamento de Estado de los Estados Unidos y muy poco producción local, a no ser que sean de colegios y escuelas de élite. Me refiero al Señoritas, a la Lincoln, al Colegio Lincoln, ¿verdad? O al grupo de damas israelitas, o aquellos asociados con el Centro Cultural Estadounidense. Y eso empieza a cambiar hasta que entra el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Y donde la universidad empieza a graduar ya, y vemos en los 80 un gran semillero de dramaturgos nacionales, con unos intereses políticos, pero que ya no tienen cabida en el Teatro Nacional. Y entonces es ahí donde empezamos a ver el crecimiento de estos teatros independientes. También el exilio suramericano hace que se abra uno de los teatros icónicos de la década de los 70, que es el Teatro del Ángel, ¿verdad? Entonces vemos que también con la llegada del Teatro del Ángel, más lo que vengo estableciendo, se cambia el modelo económico de lo que es el teatro. De que aquel teatro que es financiado desde el Estado o internacionalmente a partir del Departamento de Estado, por ejemplo, o del gobierno soviético en ese momento que nos manda cualquier cantidad de repertorio más musical
que otra cosa, obviamente por el idioma, y empieza un estilo de teatro que hoy hablaríamos, todo teatro es comercial, ¿verdad? Pero llamamos un teatro cuyo eje económico es muy diferente y cuyos objetivos están atravesados por otras cosas. Entonces, si yo siempre, yo tengo, es una deuda conmigo misma de volverme a ese impasse entre 1920, 1950. En este momento estoy trabajando con el Teatro Nacional como eje de la diplomacia cultural. Entonces, en algún momento tengo la base de datos ya hecha con toda la información del periodo. Lo que no he tenido es tiempo para dedicarle, pero sí uno ve que hay un desarrollo que es impulsado desde otro lugar, desde la Universidad de Costa Rica, a la cual se le suma la Universidad Nacional y se le suman las iniciativas del Estado, como son la Compañía Nacional de Teatro y el Taller Nacional de Teatro en la década de los 70. Entonces ahí ya el teatro se transforma, digamos, a lo que venía. Yo no soy muy proclive de hablar de una revolución cultural, a mí que me muestren cuál fue esa revolución antes de que yo use el término, pero sí empieza a cambiar porque ese cambio tiene que ver mucho con las universidades estatales y el impulso que el proceso de profesionalización de las artes le dio a Costa Rica la apertura de las universidades del Estado. Sí, totalmente de acuerdo. En ese grupo de migrantes o de exiliados que llegaron a Costa Rica, también podríamos mencionar al Teatro Surco, teatro chileno, y al Teatro Carpa, que los tres, el Teatro del Ángel, el Teatro Surco y el Teatro Carpa, se constituyeron en referentes obligatorios en el decenio de los 70. Igual que vos, Patricia, yo pienso que no podemos hablar, todavía hay mucha gente que cuestiona si se podemos hablar de movimiento teatral, que es mucho más grande, y creo que hay una gran actividad teatral y se ha profesionalizado, pero para alcanzar esa revolución artística, no solo en el teatro, sino también en otros fenómenos artísticos, tendrá que pasar un poquito de tiempo. Y más con la crisis en la que estamos viviendo ahora, con todo este parón que hemos tenido y que nos ha sumergido en la mayor crisis tal vez de la historia del teatro costarricense, porque estamos casi 2 años cumplidos sin una actividad como la que traíamos en franca tendencia ascendente, ¿verdad? Por lo menos en actividades. En fin. Pero también, Juan Carlos, perdón, como te lo he hablado con vos, yo creo que también estamos en deuda en cuanto a escritura dramática, que es lo que Carolina apuntaba, un fortalecimiento de esa arista, ¿verdad? Porque el grupo que se ha decantado, el grupo que empezó en la década del 2000, se ha decantado unos muy pocos, y hay mucho teatro que se produce en las aulas, pero que son como, yo los comparo con esos juegos pirotécnicos que uno entierra un palito en la tierra y que lo prende, como esos cachiflines que van hacia arriba y que se quedan unos, ¿verdad? Pero ninguno llega totalmente y se van quedando de camino. Sin embargo, fíjate que digamos, después de ese tridente de Alberto Cañas, Samuel Rubinsky y Daniel Gallegos, tan importante en los 60 y 70, como lo advertís, en el segundo movimiento dramatúrgico que se produce con Anis Tarú, con Miguel Rojas, con Jorge Arroyo, con Leda Cavallini, con Melvin Méndez, Arnoldo Ramos, Ailín Morera, en fin, una serie de dramaturgos, Claudia Barrio Nuevo, que han crecido. Y ahora creo que está viniendo una nueva generación, Kyle Bosa, Brian Vindas, Alejandra Marín, que no se han consolidado. Y tengo la agradable noticia de que vuelve a Costa Rica Álvaro Martínez, que también es un dramaturgo, Estefan Esquivel, que los tenemos a Estefan y Alejandra dando clases de dramaturgia en la escuela, y hay una esperanza para ver, porque un movimiento efectivamente se consolida cuando hay una dramaturgia sólida, y creo que por ahí esperemos un tiempo más a ver los resultados de esta
de esta inversión que ha hecho la universidad y la Escuela de Artes Dramáticas y la Escuela de Arte Escénico también en la UNA en la búsqueda de dramaturgos, igual el Taller Nacional de Teatro. Bueno, hablar de teatro aquí nos daría muchísimo más tiempo. Hemos tocado algunos momentos importantes del teatro. Se nos han quedado muchas anécdotas que esto nos da para otras programaciones, ojalá de la cátedra, pero creo que con lo que hemos hablado y lo que han hablado ustedes han ilustrado el panorama desde tiempos coloniales hasta el momento. Pero bastante bien, bastante acertado, tanto así que un espectador que no conozca de teatro creo que le ha quedado claro el panorama teatral costarricense. Entonces quería agradecerles esta entrega, esta generosidad de ustedes con el tiempo. Sé que son personas muy ocupadas dentro de la universidad, dentro de sus actividades profesionales y nos han cedido un tiempo hermoso. Dejo a Roberto, que es el artífice de este espacio, para que haga el cierre y agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes. Pues claro que sí, yo me sumo a ese agradecimiento y agradezco, como decía Juan Carlos, la bondad con el tiempo y sobre todo con compartir tanto conocimiento que sé que tienen nos han dado y que todavía podrían dar mucho más para futuros encuentros, porque realmente ha sido muy gratificante la compañía y todo el aprendizaje. Ha sido un recorrido de 100 años prácticamente en algo más de una hora, pero nos queda un panorama bastante vasto y además creo que hemos podido visitar espacios y acontecimientos que no eran por lo menos muy conocidos dentro del medio teatral. Muchísimas gracias, Arnaldo, Carolina, Patricia, Juan Carlos, por ayudarnos a moderar esta actividad, y también gracias a Pablo Molina, quien es el tramoya digital, como él mismo se titula, y quien nos ayuda a hacer realidad estos espacios virtuales de la Cátedra Sarástica. Muchísimas gracias por la compañía, por seguirnos en las redes y por estar pendientes siempre de nuestra próxima actividad. Nos vemos pronto. Muchas gracias y buenas noches.